Hola a todos, ¿qué hay de nuevo amigos? 2026, no sé cómo lo veis, año inquietante donde los haya. Mr. Kess decía que se avecina un año duro, complejo, y aquí estamos una vez más para anticiparos alguna jugada, alguna buena noticia, algún buen llevar, dentro de lo delicado. Pues, hay muchas cosas, las trataremos, pero así a nivel fundacional que repercuta y que nos beneficie, podríamos decir que del crash de Occidente, porque se cuenta con un crash a nivel de Occidente, por eso se os anticiparon las jugadas cripto y todo esto, ¿no? Por todo lo que pueda haber de fondo, ¿no? De ese crash se daría la colaboración con las nuevas tecnologías y los tratados de paz que al fin se firmarían con la Fundación, de modo tal que la Fundación podría implementar las nuevas tecnologías en Occidente. Según Mr. Kess, en Occidente no han visto venir la jugada de los chinos haciéndose con todas las minas de África, las tierras raras, con todo, de tal manera que fábricas de telefonía como Samsung, un montón de cuestiones, quizás tengan que ir a producir a China, tengan que desplazarse a producir a China, y si los chinos se lo permiten también. Hay componentes como la plata que la están usando en exclusiva los chinos, no están prácticamente ni distribuyéndola porque la requieren toda. Entonces, hay un pequeño megapolio chino en curso que puede verse amortiguado por las nuevas tecnologías. Efectivamente, según Mr. Kess, se podrían producir los materiales que se están extrayendo de la mina directamente del plasma, el material que queramos. Que queremos acceder al material que más nos gusta de un modo ilimitado, pues hay que firmar un pacto. Es así, según Mr. Kess, y esa es la técnica con la cual cuenta ir implementando la tecnología por todo el globo y al mismo tiempo absorber el sistema tal y como está montado. Pues Mr. Kess también cuenta que con la Kesscoin, la moneda de plasmática, podríamos decir, pues también absorber el nuevo paradigma digital hacia el que vamos. Efectivamente, todo eso lo tiene él bien cuadrado con su cambio de tecnología por paz para los países, y luego para los habitantes de los países, juegos de la paz por una remuneración de unos 2.000 euros al mes. Esa remuneración además deja impuestos en los países de origen del jugador. Estaría todo bastante bien distribuido y controlado, de modo tal que los países nación se beneficiarían enormemente también de los juegos de la paz de Mr. Kess, y tendrían que hacerse responsables de un gasto saludable, de los recursos que les irán llegando y los beneficios de tratar con la fundación. Que si empiezan a hacer alguna inversión con fondo belicoso, se les corta el circuito, automáticamente, así lo explicaba Mr. Kess. Entonces todo esto está de fondo, ¿vale? Es muy sorprendente, es difícil de creer, pero oye, servidor sí que ha producido los plasmas gigantes, ha hecho las cosas que dice Mr. Kess y funcionan, ¿vale? Funcionan, entonces, ¿por qué no habría de funcionar todo lo demás? Ya veremos. Es muy sorprendente lo que dice, pero sí, claro, con la tecnología de plasma podrían generar una tecnología de fondo sobre el resto de tecnologías que se imponga, pues las incluiría, más mucha tecnología más. Estamos hablando de la capacidad de producir no solamente materiales, sino mismamente de tú llevar una maleta contigo, y abrir la maleta y que se autoensamble una nave, un vehículo. Efectivamente, estamos hablando de con los teléfonos móviles, con el teléfono móvil, tú tener paquetes de salud,
de nutrición, de todo. Esto venía con la 8 y la 9G, os lo habíamos anticipado hace tiempo, ¿vale? Que había mucha polémica porque ya sabéis cómo es la masa, que todas las G son malas, ¿no? Y bueno, todo forma parte de un proceso, como se sabrá, como se sabrá. Entonces, bueno, esa es la situación. Hay cosas muy bonitas de fondo o muy saludables, complicadas de creer, pero que ahí están, ahí están. La tecnología existe, la organización también. Los que hemos experimentado con la tecnología somos muchos, es un grupo internacional. Y la tecnología funciona, tiene sus limitaciones. Hay alguna vez que puede no funcionar, pero yo os lo podría desarrollar todo y lo podemos entender bien, ¿vale? Entonces, mente abierta, veamos lo que va ocurriendo, porque es un 2026 que es muy, muy inquietante, que toda colaboración es poca. Y a ver, recordemos que tenemos a nuestros amigos de E3A camino a Júpiter. Helo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Es un simbolismo muy bonito. Ver, es el planeta más grande, ¿no? Ese gran centro gravitacional capaz de atraer objetos con potencial peligro hacia el resto de planetas, como la Tierra, ¿no? Ese es Júpiter. Es nuestro guardaespaldas. Es el referente al dios Zeus, el dios de dioses. Y bueno, que estén ahí nuestros amigos de E3A es muy buena señal. Es muy buena señal. Al mismo tiempo hemos de reconocer que ya en la línea del pasado, ¿vale? En la línea del pasado, pues se dieron las mismas situaciones. Sí. Ya veis que en la misma estrella de Belén, posición de Leo, tal, las mismas cuadraturas son muy parecidas. Se dieron hace unos 3000 años, que fue una época muy interesante, muy interesante. Si vamos atrás en el tiempo, depende hasta dónde vayamos, no sé. Pero, por ejemplo, en el 600 antes de Cristo teníamos a Buda, a Pericles, padre de la democracia, máximo esplendor de Atenas. A Buda lo conoce todo el mundo. Y a Zoroastro. A Zoroastro, que se le encantará a Mr. Kess. Claro, a Mr. Kess y a muchos amigos, ¿no? Zoroastro. Súper potente, súper potente. Y claro, quizás tengan que ver con ese fenómeno de elevación del sistema que generan los visitantes. Todos estos iluminados, llegando de golpe. Ya no solo ellos, sino que luego los reyes, los reyes magos, denominados reyes magos, ¿vale? Siguiendo las estrellas, perfectos astrónomos, porque eran reyes magos, porque el calificativo de mago es de sabio. Un mago es un sabio, es un astrónomo, un científico. Tenían las mismas profecías que los hebreos, o algo sabían similar a los hebreos. Ellos fueron siguiendo esa luz, esa estrella, ese E3A, hasta encontrar al niño, que diríamos, aunque bueno, sí que es verdad que llegaron y preguntaron por el niño. Ellos fueron siguiendo las estrellas, encontraron a los fariseos, como siempre, sin levantar la cabeza del libro. ¿Dónde está el niño? En Belén. Los fariseos sabían dónde estaba el niño, pero no hicieron por ir a verlo. No eran conscientes de que había nacido o de lo que fuera, ¿me entendéis? Y es un poco simbólico también en relación a los tiempos que vivimos, que hay mentalidades bastante fariseas. Sí, es como que muchos amigos han sido raptados por sus estudios y no pueden ver más allá o lo que sea. Da igual, forman parte de la estructura y alguna función sublime están cumpliendo y es lo que tenemos que ver ahí. Pero sí que es curioso, mucho fariseo, y es lo que tiene el seguimiento. Cuando nos gusta algo mucho y le entregamos el poder de nuestra alma, quedamos así, nos volvemos un poco cuñados a destiempo, como los fariseos detrás de Jesús todo el día, tal, las enseñanzas. Bueno, ya conocéis un poco las historias de Jesús, ¿no? Están muy curiosas las de Mitra,
las de Mitra, no, las de Zoroastro. Zoroastro, que es el que interrumpió los ritos de sangre a Mitra, ¿vale? Porque es que en el momento en que nace Zoroastro había mucha sangría en la ritualística Mitra. Y este hombre nació riéndose, al parecer. Nació riéndose de modo tal que los sacerdotes de su tiempo se asustaron y pensaron que estaba como endemoniado, que de aquella no sé si existía el demonio siquiera. Pero no lo entendieron, no les gustó. Y podríamos decir que se les cayó al fuego. El bebé se les cayó al fuego. Y claro, el bebé no se quemó. No le pasó nada al bebé. Vean el mito de Zoroastro. Es que Zoroastro es muy bueno en la mitología de Zoroastro. Adorador del fuego, que saliéndose del paganismo de las esculturas, optó siempre por el fuego como elemento puro de adoración de la divinidad, podríamos decir, ¿vale? Para conectar con la divinidad, lo que fuera. Pues ese era Zoroastro, un tipo que sobrevivió a un montón de intentos de asesinato por parte de sus coetáneos simplemente porque era diferente, nació riéndose, lo intentaron abandonar en la naturaleza y lo amamantó una loba, lo intentaron también dejar en un camino, en un paso de bueyes, y el primer buey llegó y se detuvo sobre el pequeño bebé y los demás tuvieron que esquivarlo y no le hicieron nada. También lo dejaron a la salida de una cuadra de caballos, pónganse. Los caballos no lo pisaron, no conseguían eliminar al bebé, no conseguían eliminarlo y el bebé luego se hizo mayor y claro, era una persona muy disruptiva que se reía, se mofaba de los sabios sacerdotes de su época. Al parecer murió a los 77 años. Y se supone que nace un 21 de marzo y muere un 26 de diciembre. En el caso de Jesús también ocurre lo mismo, que están cambiadas las fechas, está todo cambiado. Todos son de la primavera. Sí, son todos primaverales. Efectivamente, Jesús es primaveral. Eso creo recordar. Es que está todo bien registrado en la Biblia etíope, ¿no? Que tiene 15 libros más que la Biblia cristiana, que se ha ido modificando desde el Concilio de Nicea, 400 años después de Cristo, se le metió un remix y luego se le fueron haciendo algunas actualizaciones más. Y claro, es un show. Entendamos que los Reyes Magos mismamente se crean 700 años después de los Reyes Magos. Unos Reyes Magos occidentalizados, se ponen 3, que no fueron 3. En las representaciones en la antigüedad eran 2, 4, 8, no se sabe muy bien, se dice que 12, pero no se sabe muy bien. Lo que sí se sabe es que 3 seguro que no eran, o bueno, que 3 eran los componentes que se le llevaban para la adoración, ¿no? Que además ya te explicaban que se sabía su futuro, porque la mirra se usa para embalsamar cadáveres y eso venía a decir que vino a morir. Porque es lo que viene a decirte la mirra. Cuando además antes va a acompañar el incienso, te está diciendo que será adorado como un dios. Será adorado como un dios y vendrá a morir por los hombres, podríamos decir. Te lo estaban diciendo ya, brum, brum, con los componentes que le llevaban, ¿no? Entonces, bueno, es como que, como había 3 compuestos, que eran el oro, el incienso y la mirra, que se llevaban a Jesús, pues se cuadraron también 3 reyes, o igual se hizo esos simbolismos. No lo sabemos bien porque es delicado cómo se manipula la historia, ¿vale, amigos míos? Muy delicado. Entendamos que mismamente a Abraham, el padre de la religión cristiana, es curioso, son datos curiosos, pero son para tener en cuenta. Cuando vencen la batalla de los 5 reyes o algo así, una batalla muy dura que hay, que libera a su pueblo, el concienzudo Abraham, coge y se encuentra un tipo en un camino, a un hombre, a un sacerdote, un extraño sacerdote, al que le entrega el diezmo de todo lo que él tiene. El diezmo en el medievo se le paga al rey, se le paga a alguien superior, y Abraham no transigía, no se llevaba con reyes, era un tipo que solo trataba con Dios. No
No cedía ante nadie, era lo más concienzudo del planeta, pero cuando encontró este sacerdote, un tipo denominado, conocido como Melquisedec, está en la Biblia, pues ahí sí le entregó el diezmo de todo lo que él tenía. Y Melquisedec le bendijo. Solamente te puede bendecir alguien de un rango superior a ti. Pues quiero decir que al padre del cristianismo, de la iglesia, de la religión cristiana, le antecedía otra religión más potente o paralela, que probablemente fuera la de Zoroastro. Efectivamente, Melquisedec sería un sumo sacerdote, un sacerdote de dicha religión, y los Reyes Magos también pertenecerían a dicha religión, los cuales tenían nombres persas. Se cargaron la iglesia primitiva, ¿vale? Y tergiversaron un montón. Mismamente María Magdalena, que era una koinonos, una compañera, podríamos decir, compañera de Jesús, era de igual a igual. Una cosa es los discípulos y otra cosa es María Magdalena, que estaba por encima de ellos. Todos la envidiaban. De hecho, preguntan, ¿por qué la quieres tanto, Jesús? Al parecer la besaba incluso en la boca, que en aquellos tiempos debía ser, no sé, o igual era muy, no tengo ni idea, pero ellos estaban sorprendidos por la conexión que tenía con María Magdalena. Y la iglesia no quería una autoridad de poder junto a Jesús como la de María, por encima de Pedro y del resto de apóstoles. Entonces, imagínense hasta qué punto se ha llegado a tergiversar el cristianismo o las enseñanzas de Jesús. Imagínense hasta qué punto, porque es mucho. Mismamente en el libro de Enoch tenemos encuentros extraterrestres. Hay mucha información que tiene mucho que ver con lo que estamos ahora mismo a punto de vivir. Como bien decía Mr. Kesa, ahora está todo rematado para que ocurra algo más saludable. Pues en las épocas pasadas, estos procesos de elevación también generaban procesos de enfrentamiento. Terminaban en procesos de enfrentamiento, y con las nuevas tecnologías, según Mr. Kess, se ha amortiguado ese proceso de modo tal que termine saliendo lo mejor para todos. Termine saliendo lo mejor para todos. Y es algo que, tal y como está el patio, aquí al borde de una denominada Tercera Guerra Mundial, pues oye, que ojalá que así sea. Que así sea. Que así sea. Porque es mucho lo que tenemos encima. Sí, luego, oye, a nivel de las visiones, tú con las visiones, yo los sueños que he tenido en mi vida sí que han sido reveladores en muchas cosas, y a través de las visiones pues podemos anticipar ciertas cuestiones del futuro. Se han anticipado a lo largo de la historia. El señor Sánchez de Toca, un militar, por ejemplo, que recogía futuriles, le encargaban recoger una lista de futuriles trabajando con los estadounidenses, creo que fue. Sí. Soldados del ejército español con soldados estadounidenses en un trabajo conjunto de entrenamiento tal, y de anticiparse a cuestiones comunes y tal. Tenían un trabajo de futuriles, le encargaban los americanos, creo, al señor Sánchez de Toca. Algo así era, así. Y entonces este hombre recogió, dijo, futuriles, futuros potenciales, pues venga. Empezó a recoger un montón de evidencias de la zona de Centro Europa con potencial de acontecer. Pues él comprobó que había videntes que habían predicho la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El señor Sánchez de Toca comprobó eso y dijo, hostia, aquí hay algo. Entonces recogió un montón de testimonios de videntes, santos, gente sencilla, pero todos con unos sueños y unas visiones muy potentes. Algunos vieron eso, cómo se caía el World Trade Center desde abajo, o sea, cosas que han ocurrido recientemente
hace mucho tiempo ya vistas, ¿vale? Este hombre, pese a ser militar, comenzaba su libro diciendo que el futuro es ciertamente indeterminado porque constantemente lo estamos creando entre todos. Y como cada uno crea un futuro que no sabemos exactamente el futuro colectivo que saldrá. Venía a decir algo así, un militar, para que veáis que estas concepciones más profundas, esta manera de ver la vida igual un poco más allá de lo aparente, no es algo estrictamente de amigos que nos salgamos así un poco de lo establecido, sino que es algo que ha de ser así. En ocasiones ha de ser así. Este hombre ya lo llevaba dentro y las claves que compartió con los profetas del bosque se han ido revelando durante el tiempo en cierto porcentaje. Hay un porcentaje de acierto muy alto en algunos casos. Entonces, veamos qué va ocurriendo ahí, porque sí que es verdad que los profetas del bosque anunciaban pues hablaban de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que la clavaban los datos ahí, los que lo clavaban, ¿vale? Pero los clavaban. Y luego en la Tercera Guerra Mundial decían que se traerá más desencarnajes que la Primera y la Segunda juntas. Debido a las nuevas armas futuristas totalmente desconocidas, estaban hablando de radioactividad, estaban hablando de cómo caía fuego del cielo, de unos movimientos a nivel de las naciones que impresionan. Estamos hablando de una Rusia que marchaba sobre Europa y sobre Estados Unidos apoyada por China, que llega hasta Francia descolocada. Tiene algo de resistencia en Alemania porque los alemanes guardan unas armas totalmente desconocidas para una emergencia máxima como esa que acaba de ocurrir, y las sacan, y hay cierta resistencia en Alemania, que tienen que imponer el servicio militar obligatorio, que es un caos, es una locura Europa, y dos columnas entran con mucha fuerza y llegan hasta Francia, hay otra que se va por el norte, ¿no? Entonces la cosa se ponía como muy dura en los profetas del bosque a nivel del conflicto mundial. Y además era una locura porque los rusos llegaban incluso a Canadá y tal, pero ellos eran repelidos por los estadounidenses, estaba todo el mundo muy convulso, y de repente, como que esto es complicado de creer, es un poco simpático, pero sí que nacía un liderazgo en España, en la península, y que eran los que daban como de ejemplo, que daban un golpe encima de la mesa y que salían ahí y frenaban a los rusos, que bueno, no llegaban a frenar, simplemente no se llegaban a enfrentar. Era como que los rusos llegaban a bandos españoles y decían que no querían problemas con nosotros, que no tenían ningún problema con nosotros. Los españoles, no, nosotros con vosotros tampoco y tal, y ese rollo y tal. Y al final que ni para adelante ni para atrás, pero bueno, que inspiró, y que el resto de países empezaron un poco a mover, y de repente la locura, de repente los chinos, los aliados de los rusos, atacan a Rusia, con lo cual Rusia tiene que defender todas sus fronteras de China. El avance chino es tan potente y tan destructivo que impresiona a los estadounidenses y a los europeos, los cuales se alían con Rusia incluso para despachar a China. Impresionante, un locurón. Pues eso es lo que visualizaban hacia el futuro los profetas del bosque, los cuales son bastante más claros que Nostradamus en sus cuartetas, las cuales se entienden una vez que ya han pasado los sucesos, con lo cual no nos sirve de mucho. Son demasiado interpretativas. Los profetas del bosque son más claros en este sentido. Entonces ya veremos lo que va ocurriendo, porque lo que sí que decían es que todo esto se verá autorregulado, controlado, remitido por las fuerzas de la naturaleza. Efectivamente, las fuerzas de la naturaleza irán cogiendo cada vez más fuerza según la conflictólisis de la humanidad vaya aumentando, hasta que llega un punto en que hasta el más zorolo se da cuenta, hace la asociación
Y por fin la humanidad dice, oye, que cuidado, que igual esto nos genera un enemigo mayor contra el que no nos podemos defender, que igual esto nos queda grande, que igual tenemos que entendernos, de poner las armas, de dejar de enfrentarnos. Es la naturaleza la que pone todo en su sitio. Olas de hasta 90 metros. Vean qué barbaridad. Y es que el conflicto al parecer es descomunal. Estamos hablando de una bomba que parte por la mitad la isla, que es como denominan a Inglaterra, otra que podría caer en la zona de Italia, donde hay unas bases americanas muy potentes. Estamos hablando de armamento nuclear, ¿vale, amigos míos? De ahí lo interesante también de eso, de la producción de... ¿Veis? ¿Qué nanocoberturas más perfectas? La producción de los reactores, ¿no? Los reactores habituales de la fundación, que siempre os doy la brasa. Este es el de la Copa Vida 1. ¿Tiene GANS esto? No, tengo que revisarlo. Pero esto lleva un tiempo, claro. Bueno, estas nanocoberturas son mis mejores, llevan años aquí, ¿vale? Pero no hace falta... En un mes tenéis unas nanocoberturas muy buenas. El cobre normal viene así. Lo podéis lijar. Lo lijáis un poco para quitar el esmaltado. Y a nanocubrir. ¿Cómo nanocubrimos? A mí me gusta este sistema, este tipo de tuppers que tiene esta rejilla. Lo tapamos luego con las plaquitas encima de la rejilla y bajo la rejilla tenemos el agua con la sosa, que es ese abrasivo que va a generar las nanocapas. Simplemente tapando, dejando el tupper tapadito. Y si encima hay una fuente de calor, mucho mejor, se multiplica, se acelera el proceso. Pero si no, dejándolo tapadito en un mes, ya tendréis unas tremendas nanocoberturas. Yo recomiendo a las 2 semanas coger la plaquita y darle la vuelta. Pum, pum, para que nos quede igualada. Y ya tenéis las placas, las nanocoberturas hechas para que podáis tener una interacción entre vuestros metales y la producción de los GANs específicos que se os han ido compartiendo en el canal o que tenéis en el kfwiki.org, diferentes componentes con la capacidad de revertir procesos radiantes de todo tipo. Servidor ahora mismo está superando un proceso de denominada gripe A, que llevo 2 días o 3, no, llevo desde el lunes por la noche aquí metido, que tuve día y medio, 2 días bastante jodidos y bueno, bien con el plasma. El plasma es una bomba, es una maravilla. Pero aún así lleva un proceso. Y luego, gripe A, yo no sé si esto es gripe A o qué es. A mí esto es igual que como la afección. Yo noté la energía que se me movía por aquí, bueno, de todo. Y rociando, ves cómo se mueve y tal. Impresiona un poco, ¿no? Y cogí mismamente ayer, antes de ayer, que ya me había pasado y había dejado de tomar plasma, y dije yo, voy a respirarlo yo y tal, voy a mover yo las energías. Pues notaba eso, como paquetes de energía ahí que me molestaban, un dolor aquí en el omóplato, luego en la cadera, luego aquí en el corazón. Y yo, madre mía, chaval, ¿pero esto qué es? Pues así es. Y con la respiración estuve jugando, haciendo mis triangulaciones. Claro, tenía dolor en el pecho, en esta pectoral. Inhalaba desde este otro la energía de este pectoral hacia este y la exhalación la hacía desde el que tenía sobrecargado energía. Y así lo fui haciendo. Claro, son maneras de interactuar con los procesos energéticos. Yo lo he aprovechado para entrenar. Y hoy me estoy poniendo otra vez en plan con el plasma porque se acercan ya el Día de Reyes y, oye, tengo que llegar limpio totalmente para no contaminar a nadie en casa. Pero sí he estado enredando, yo solo con la respiración, sin usar plasmas y sin nada, a ver cómo podía mover estas energías. Y es muy interesante, pero sí, a veces es complicado. Cogía, quitaba la del pectoral y me aparecía en el omóplato izquierdo igual, me aparecía en otro lado. Y era molesto. Y llega un momento en que respirando, y dices, ya te echas un poco de plasma y dices, y mejora bastante más fácil, ¿no? Entonces, está bien tenerlo todo. Y que nada, que vamos comentando. Seguimos avanzando, amigos míos. Muchas gracias por ver.
Muy buen año, que se dé lo mejor posible, que se dé lo mejor posible para todos. Muchas gracias.